déjame iniciar con este tema, que es la introducción a esta serie que se llama Amando a mi prójimo. Como te menciono, no todos son tan fáciles de amar como nosotros, ¿verdad? Júntense conmigo los buenos, los que son fáciles de amar. No, Jesús dijo que nos iba a enviar al mundo y que no le pidió al Padre: no te pido los quites del mundo, pero líbralos del mal. Entonces, parte de nuestra misión en esta vida es ser luz que resplandezca en la oscuridad. Y bueno, yo soy el primero que acepto que me cuesta mucho trabajo amar a la gente. A veces hasta a mí mismo me cuesta trabajo amarme, ¿verdad? Porque digo, ay, ya me hice esto, ya hice el otro y no quería hacerlo. Y entonces Dios nos dejó el gran mandamiento, que es amar a Dios. Pero Jesús, cuando le preguntaron, Él añadió y dijo: y también les digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta campaña que vamos a iniciar de crecimiento espiritual, vamos a estar viendo de una manera ordenada cómo amar a nuestro prójimo, cómo relacionarnos con aquellos que nos sacan el tapón, ¿verdad? No voltees a ver a nadie, pero hay veces que sucede entre familia, ¿verdad? No sé si en Navidad, Año Nuevo, si hubo ahí alguna fricción, saltaron chispas, hubo incendios, espero que no. Pero el día de hoy te quiero hablar de tres temas, de tres puntos, que es el amor, cómo Jesús se comportó en amor con alguien que estaba en desorden, que estaba viviendo en pecado, que estaba de plano fuera de la ley. También te voy a estar hablando de cómo Jesús se relaciona en amor con alguien que está enojado, frustrado, amargado. Te digo, no voltees a ver a nadie, pero hay veces que hay gente, ¿verdad?, que vive en dolor y entonces le dices buenos días y ¿qué tienen de buenos? Y tú dices, ay, no me vas a atacar, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo ese tema el día de hoy, ese punto. Y el último punto te voy a hablar acerca de cómo Jesús se relaciona en amor con alguien que, a pesar de que está a punto de morir, tiene una actitud grosera, por decirlo en mis palabras. Así que te pido saques tu bosquejo y vamos a ver cómo Dios responde, Jesús en específico, cuando cometemos errores. Número 1, el amor y la humillación. Humillación con respecto a que en este texto vamos a ver cómo una mujer es sorprendida pecando. De hecho, vamos a leerlo. Juan 8, del 1 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sorprendido en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. ¿Cuántas personas hacen falta para el acto del adulterio? Dos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nada más le trajeron a la mujer? Bueno, podemos pensar, tal vez el hombre corrió más rápido y no lo alcanzaron, ¿verdad? Pero ahorita que sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que la están trayendo a Jesús con una actitud de ¿qué vamos a hacer con ella? La ley dice que la tenemos que matar a pedradas. Entonces, la actitud con la que la están trayendo los fariseos y los maestros de la ley delante de Jesús no es una actitud de restaurarla, de ayudarla, de enseñarle la ley para que se porte bien. Es una actitud de vamos a matarla. Qué fea actitud, ¿verdad? Pero entonces Jesús, vamos a ver cómo reacciona, porque si había alguien libre de pecado era Jesús. Si había alguien que podía decir si es cierto eres pecadora, te condeno, es Jesús. Y entonces hay veces que tomamos esa actitud, ¿verdad? De querer sentarnos en el trono de Dios. A mí me pasa bien seguido que pues sabes la Biblia y sabes lo bueno, y entonces cuando ves gente que está desobedeciendo, pues me pasa a veces inconscientemente, ya estoy, por eso están así, míralo, pues, no me extraña, pecador, pecadora. Y entonces no es la actitud correcta. Tengo que decirle a mi carne, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque no sé cuántas veces has sido sorprendido en adulterio, tal vez no en adulterio, pero en el pecado en el que has sido sorprendido.
yo he sido sorprendido delante de Dios. Dice que no hay nada escondido. Y pues quienes no saben mi testimonio, cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, pues me empecé a congregar y yo escuchaba música heavy metal. Era esa música de greña larga y tan, las guitarras y demás. Y entonces pues me gustaba traer mis camisas, mis playeras de todos los grupos, ¿verdad? No voy a meter comercial, ¿no? Todas mis playeras. Y entonces había un muchacho del grupo de alabanza que pues me gustaba irlo a ver tocar la guitarra, porque tocaba muy suave la guitarra eléctrica, así casi como Tomás. Y entonces le hacía así. Yo nada más iba a eso, a la iglesia, me encantaba verlo tocar. Y entonces una vez me acerco yo muy acá, contento de hacerle plática, y me dice: ay, esa playera es del diablo. Y fue la primera reacción, ¿no? Y entonces pues sí me dije: uy, si le digo todo lo demás que ando haciendo, pues ¿para qué, verdad? Entre ellos mucho de lo que yo batallé por varios años era la pornografía. Y entonces no pedí ayuda, porque dije: si en esto de la música ya me están exorcizando, ahora si les digo todo lo demás que hago, pues no. Pero me encuentro que Jesús es diferente. Esta mujer está siendo sorprendida en adulterio. Y entonces el maestro, en el verso 4 dice: maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Verso 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Me encanta cómo la forma en la que Jesús reacciona siempre es impredecible. Cuando tú vas leyendo la Biblia, tú dices: bueno, yo hubiera reaccionado así. Jesús siempre reacciona diferente. Yo me hubiera puesto de pie, hubiera, a ver, las evidencias, díganme si sí, si no. Él no, él se pone, dice, a escribir en el polvo con su dedo. La Biblia no dice que estaba escribiendo, pero mira la reacción de la gente que está allí. Verso 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primer piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Como te menciono, la Biblia no dice que estaba escribiendo Jesús, pero yo me atrevo a imaginar que tal vez estaba escribiendo el nombre de algunos pecados, ¿no? O el nombre de algunas mujeres, porque eran maestros y fariseos, ¿verdad? Ya me imagino que estaba ahí periquita. Y entonces acordó uno de ellos: ay, ¿cómo sabe? Si yo también, la perica y yo andamos, de seguro ya me... Y entonces se ven sorprendidos, ¿verdad? Porque mira lo que empieza a suceder. No dice que estaba escribiendo en el polvo, pero en el verso 9 dice: al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Yo me imagino que los que estaban pues mayorcitos en edad, pues tenían más pecadotes que los acusaran, ¿no? Entonces pues como que: ay, sí es cierto, el otro allí mintiéndole al IRS. Y entonces se fue el otro que andaba haciendo trampa con los impuestos. Y entonces dice que se fueron todos. Y pues a mí me ha pasado que cuando sorprendo a mis hijos haciendo algo malo, de hecho esta mañana me pasó, ahorita no está ninguno, ¿verdad? No les digo quién, ¿verdad? Pero como te digo, esta parte de amar a mi prójimo, al primero que ministra o al primero que me enseñas a mí, yo me fui a acostar temprano, como me he estado desvelando, me fui a acostar temprano, ya tengo la fama ya para que yo a las 9:30, 10 ya me estoy durmiendo, ¿verdad? Entonces me subo, y cuando bajo y temprano me encuentro la sala así como que la hermana periquita, así como que un periquito comió así en la sala, por todos lados basuritas, pedacitos de pan, hasta supe que habían comido porque allí podías ver, ¿no? Todas las migajas y las envolturas de lo que habían comido. Y entonces subo y así, ¿quién comió en la sala y no limpió? Nadie se acordaba. Les dio amnesia a los dos chamacos, ninguno se acordaba. ¿Y de quién fue la envoltura? Nadie sabía. Le digo: ok, si no se acuerdan, entonces a los dos los voy a castigar. De repente ya se acordó uno: yo fui. Y le digo: ve con la aspiradora y límpiame todo el periquero que dejaste allí. Y entonces eso fue con mi hijo, con algo que comió. Ahora veo el ejemplo de Jesús.
que está frente a una mujer que es sorprendida en adulterio. Mínimo le hubiera dado un sermón de 10 puntos con 3 subincisos cada uno, pero mira lo que hace Jesús. Dice, al oír esto, los acusadores se fueron. Eso ya lo leí, ¿verdad? Dice que quedó Jesús y la mujer en medio de la multitud. Verso 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Alguna vez te has encontrado con ese alivio de que sabes que estás en un problema bien grande y Dios te dice, te perdono? Yo pudiera haber hecho que esto saliera a la luz, pero Dios en su sabiduría sabe cuando estás arrepentido. Y esta mujer está arrepentidísima. Yo me imagino que estaba transparente del susto. Ella sabe que tienen todo el derecho legal de matarla a pedradas, y sin embargo se encuentra con Jesús diciéndole, vete y no peques más. Esa actitud, si tú la has experimentado de Dios, esa no la debemos de olvidar, porque eso es lo que tenemos que darle a la gente que es difícil de amar. Amar a mi prójimo es acordarme cómo Dios me amó a mí. Si a mí se me olvida este perdón, cuando pasan los años, es por eso que cuando hay gente que comete un error, la exhiben públicamente, la regañan públicamente. Y este fin de año tuve la bendición de que mi papá material, mi papá todavía vive, ya tiene 72 años, vino de la Ciudad de México, no tiene visa para pasar, por eso no se los pude presentar, pero yo estuve allá y entonces me platicó varias cosas de la familia que me sorprendieron. Desde mi abuelita ha sido pastora, pero de una secta, no secta, ¿verdad? De una doctrina bien, es que me acordé que dice Pablo que de la secta de los saduceos, de los fariseos, de fariseos. Bueno, mi abuelita fue de esa línea bien estricta, ¿no? Y entonces cuando en esa congregación alguien cometió un error, se pasaba enfrente y entonces delante de toda la congregación tenía que ofrecer una disculpa, decir que es lo que había hecho mal. Entonces imagínate que tú cometiste un error, ¿verdad? Que dicen por ahí en mi tierra, te comiste la torta antes del recreo. Y entonces te tienes que casar y entonces te pasan acá enfrente y enfrente de todos tienes que decir, no, pues es que me comí la torta porque pues ya no aguantaba el recreo y pues nos tenemos que casar. Y entonces pues así hubo varios jóvenes que jamás regresaron a la iglesia por esa experiencia de pasarlos al frente. No estoy diciendo si está bien o está mal, lo que estoy diciendo es que yo veo que Jesús esperó hasta que no hubiera nadie para llamarle la atención a la mujer, para hablar con la mujer, y el sermón que le da es vete y no peques más. Así que esto me da mucha lección de cómo Jesús da amor y cómo me deja el ejemplo a mí de amar a mi prójimo. En muchas ocasiones vas a tener a tu familia que tienes toda la de la ley. Recuerdo un ejemplo de un pastor que estaba enseñando acerca de la gracia. Y la gracia lo que significa es un regalo de Dios que no te mereces. Y dice que su hija que iba en la preparatoria, pues que reprueba. Y entonces pues le llegó la notificación al papá de que pues la hija había reprobado. Y entonces pues el papá pues pasó por todos los estados de ánimo, pero no le dijo nada, se esperó hasta que al día siguiente, después de la escuela, le dice, mija, ¿cuál es tu restaurante favorito? O sea, el papá ya sabía, ¿no? Pero le dice, no, pues papá, ya sabes que es el Chuck E. Cheese. No es cierto, que es el Pan and Oscars, ¿no? Por ejemplo. Y entonces dice, ok, hoy vamos a ir a comer allí. Y se queda la hija, órale, pues de seguro me va a llevar allí para darme un buen regaño por pues ya sabe. Y pues la hija estaba así toda confundida. Y entonces la lleva, le dice, pide tu platillo, el favorito, el que te gusta, ¿no? Pues siempre los más caros, ¿no? Y pues ahí demás paga, y la hija esperando que la regañaran, que la cuerearan y demás, ¿no? Y dice, ¿qué vas a querer de postre? No, pues me gustan acá los ¿qué les gusta? El pie de Julian. Ay, pues ya la lleva a comprar un pie de allá Julian. Y pues después de todo el día de haberla consentido, la hija se queda, bueno, ¿y a qué horas me va a regañar? Y entonces le dice el papá, el día de hoy te quise enseñar lo que significa la palabra gracia, que tú no te merecías nada de esto porque no has cumplido con tu obligación de hija de ir bien en la escuela, sin embargo no te di lo que te mereces. Y la hija jamás se le olvidó lo que significa la palabra gracia.
Bueno, a nosotros tampoco. Cuando nos merecíamos, como esta mujer, ser muertos apedreadas, Dios te dice: te voy a mantener tu familia, te voy a mantener tu trabajo, o te voy a mantener tu salud. En lo que hayamos desobedecido, Dios te dice: ama a tu prójimo, así como tú has recibido, y que nunca se te olvide, tienes que dar. Porque es muy fácil cuando empezamos a conocer la Biblia más y más, el empezar a condenar a los demás, porque empiezo a entender por qué están mal, por qué les está yendo mal, las consecuencias de sus pecados. Y te lo digo porque a mí me pasa mucho. Desde que estoy en la calle y estoy haciendo línea allí en el supermercado, y ando juzgando, condenando, echando y sacando del infierno a fulanita, menganita, a todos los que ando viendo allí. Así que no vayas al mismo centro comercial que yo voy. Número 2, ¿cómo Jesús se relaciona ante una actitud de frustración? No sé si alguna vez te ha pasado que te da pues a veces te sientes mal, pero no lo oras porque piensas: no, pues cómo le voy a decir a Dios cómo me siento. No sé si alguna vez te has sentido molesto con Dios, que has recibido injusticia, y veces de parte de Dios. A veces nos confundimos. Job le pasó que se confundió y empezó a decir: que me gustaría que descendiera Dios y yo alegaría mi causa, así como si yo fuera abogado, ¿verdad? En mis palabras, Job empezó a sentir que Dios había actuado injustamente con él. Pero mira cómo Jesús actúa en Juan capítulo 5 con este hombre. Dice: Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que tenía, ¿cuántos años? 38 años, que estaba enfermo. No sé si te puedas poner en el lugar de este hombre que estaba paralítico. Había una leyenda que decía que en este estanque bajaba un ángel y agitaba las aguas, y si alguien se metía, el primero que se metía después de que el ángel agitaba las aguas, iba a quedar sano. Esa era la leyenda que había. Entonces este hombre está ahí cerca del estanque esperando a que el ángel baje. Nunca había un momento específico. Entonces lleva 38 años esperando allí junto al estanque. ¿Te imaginas? No tenía vida el hombre. Me imagino que cuando se iba a su casa a dormir en la noche pensaba: ¿y qué tal si baja en la noche? Y estaba todo esperando su milagro por 38 años. ¿Cómo crees que estaba el corazón de este hombre? Se había perdido toda su vida por estar con ese sueño. Esto me habla, no sé cuál sea tu petición, si tengas alguna. ¿Cuántos años llevas esperando? Que no disfrutas la vida porque dices: es que me falta esto, es que me falta el otro. Y tal vez esa actitud te ha llevado a sentirte frustrado, frustrada. Y a veces cuando esa frustración aumenta se vuelve así como enojo. Y hay veces que se vuelve así como que: mírame y no me toques, y te concedo 3 deseos, ¿verdad? Porque tienes un genio. Y entonces hay gente que así, que la ves y como te digo: buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y tú dices: ay, tenemos que ver lo que hay detrás de esa agresividad. Hay gente que, como este hombre, tienen enferma el alma. Y entonces tenemos que no desesperarnos con gente que es ruda, que es brusca. Hay veces customer service, ¿verdad? Gente que está trabajando en algo así, ¿cómo son agresivos? Hay veces sí. Tenemos que ver más allá para amar a mi prójimo. Tengo que verlo con misericordia y acordarme cómo estaba yo. Mira, verso 6 dice: cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad. Le preguntó, o sea, ya 38 años, Jesús se dio cuenta que llevaba muchos años: ¿te gustaría recuperar la salud? Creo que es una pregunta un poquito obvia, ¿no? Pero cuando lo analizas, Jesús nunca hace preguntas sin querernos enseñar algo. Y le está preguntando a este hombre: ¿te gustaría ser sano? Obviamente uno diría: pues sí, pero cuando lo aplico a mi vida, hay muchas cosas que yo sé que debo de hacer para cambiar alguna situación en mi vida, y no la hago. En lo particular, déjame decirte que varias veces a lo largo de
estos ya casi 7 años de ser pastor. Sí, también los pastores a veces nos deprimimos, y sobre todo el lunes, después de haber dicho, ay, pude haber predicado mejor, qué vergüenza, con qué cara voy a pasar el siguiente domingo. Sí, me ha pasado que caigo en depresión, y yo sé lo que debo de hacer, que es memorizar Biblia y no pararme en mi actuación o en lo que enseñé o lo que no hice bien. Tengo que pararme en las promesas de Dios y estar bien firme, y sé lo que debo de hacer, pero no lo hago. Y entonces no sé en tu vida si hay alguna situación así, que sabes lo que tienes que hacer. Una vez, junto con el pastor Enrique, el pastor Enrique tiene mucha experiencia tratando con gente en diversas adicciones, sobre todo alcohol y drogadicción, y había un joven que quería ser libre del alcoholismo. Y entonces el pastor Enrique le dijo, pues vamos al albergue, a un albergue para gente que se quiere rehabilitar, y entonces por un mes no te dejan recibir ni visitas, ni tú puedes salir. Es totalmente voluntario, ¿verdad? Pero tienes que estar un mes aislado de la sociedad, y eso incluye entregar tu celular. Nada que estoy viendo ahí en Facebook quién fue y quién vino, nada, entregar el celular. Y entonces me acuerdo que este joven dijo, ay, pero no voy a tener mi celular por un mes. Y entonces, ¿qué creen? No quiso entrar al centro de rehabilitación. Entonces, en realidad, esta pregunta, cuando la analizas, no es tan obvia. Cuando la aplicas a tu vida, bueno, ¿qué necesitas para tener un buen matrimonio? ¿Qué necesitas para ser un buen padre? ¿Qué necesitas para tener un mejor empleo? Y hay veces que sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero decimos, ay, es que no quiero pagar el precio. Y te lo comento porque a mí me pasa también. Pero Jesús nos pregunta, como a este hombre, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría recuperar tu salud? Y entonces mira lo que responde el hombre. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Eso es lo que le está preguntando Jesús? ¿Qué está haciendo este hombre? Le está echando la culpa a los demás. ¿No te suena familiar? Le digo, no voltees a ver a nadie, pero a mí me pasa todo el tiempo que algo pasa, y mi esposa, es que te dije, y mi reacción luego, no, pero es que tú. Y entonces, porque ella tiene un defecto, ¿quiere decir que a mí se me quita el mío? Últimamente en la política, ¿lo has visto? Que se sorprende un político haciendo trampa en algo, y entonces en lugar de decir, sí es cierto, una disculpa, yo fui el que lo hice, no, le saca sus trapitos al otro. Pero es que el otro, miren, tiene más cochinero que yo. ¿Y eso te hace limpio a ti? Y entonces ese es el juego en el que caemos en diferentes relaciones, ¿verdad? En lugar de amar a mi prójimo, cuando se me sorprende en algún error y me dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? No, fulanito, menganito, es que los demás fueron. Y entonces Jesús no es lo que le está preguntando al hombre, pero aún así Jesús le da amor y le da gracia. Dice, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Entonces, no es sencillo. Yo creo que amar a Dios es relativamente, te digo, relativamente sencillo, porque Él es perfecto. Pero en el caso de amar a mi prójimo es desafiante. Es la universidad de aquel que cree en la Biblia. Hay gente que he conocido que dice, no, yo soy bien súper espiritual. Pero ¿qué crees? Está solito. No le habla a nadie para no contaminarse, ni nadie lo soporta porque es tan puro y santo que no. Mira, si de verdad eso fuera ser puro y santo, el que yo me aíslo, Jesús hubiera vivido arriba en una montaña y no se hubiera relacionado con nadie. El primer milagro que Jesús hace, lo hace en una celebración de una boda. Jesús siempre estuvo relacionado, y con los únicos con los que chocaba era con los fariseos, que se decían saber la Biblia, pero no lo obedecían. Entonces, cuando eso lo aplico a mí, si en verdad estoy amando a mi prójimo, me debo de llevar bien con la gente que está a mi alrededor. Me tengo que llevar bien con mi papá, me tengo que llevar bien con mi mamá, tengo que llevarme bien con mi hermana, tengo que llevarme bien con mi esposa, con mis hijos. Cuando tienes conflicto, yo sé que puede llegar a haber veces que una o dos personas en tu familia, de las que Dios te ha rodeado, porque el único miembro de la familia que escoges es tu cónyuge. Y aún así a veces decimos, ay, no lo soporto. ¿Te imaginas que hubieras escogido a tus suegros, a tus hermanos, a tus primos? No, pues no, ¿verdad? Por eso Dios dice, te voy a dejar que nada más escojas a un miembro de la familia.
yo sé que a veces no te llevas bien con uno, pero cuando no te llevas bien con nadie, adivina quién es el común denominador. Como que allí ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces la Biblia va muy directo a las relaciones. Cómo voy en mi vida espiritual se va viendo en mis relaciones. Cómo estoy amando a los demás. Puedo argumentar, es que son difíciles de amar. Pues ve, Jesús no estaba rodeado de mucha gente perfecta. Todos eran pecadores, sin embargo Jesús les mostró amor. Último ejemplo, amor, cómo Jesús demuestra amor a alguien que tiene miedo a la muerte. Y en este caso muy específico es cuando Jesús está crucificado y tiene dos ladrones, uno a cada lado. Y entonces es Lucas 23, 39 a 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres Mesías, demuéstrate salvándote a ti mismo y a nosotros también. Wow, hay gente que ni por qué. ¿Cuánto tiempo creen que le quedaba de vida a este ladrón que tiene clavos, igual que Jesús, está colgado y tiene una actitud grosera? Uy, eres Mesías y no te puedes bajar tú. Jesús no se descolgó no porque no pudiera, es porque Él no vino a salvarse a sí mismo en esta vida. Él vino a salvar a la humanidad y por eso está pagando por tu pecado y por el mío. Pero este hombre lo está atacando, lo está provocando. ¿Te ha pasado alguna vez que hay alguien que te provoque? Ay, cuando vas en la carretera, cuando vas en el freeway, ay, me han tocado varios de esos que te provocan. Y entonces Jesús no contesta de manera grosera, no contesta respondiendo a la provocación. Dice, verso 40, pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Esta actitud la he encontrado en gente. Y cuando les preguntas si creen en el más allá, hay personas que no creen que haya algo más allá de la muerte. Te estás apostando el todo por el todo cuando vamos por la vida negando que vamos a morir. Y hay veces consciente o inconscientemente digo, sí, sí voy a morir, pero no pienso en ello. Y entonces no hago planes. En estos días que vino mi papá tuve que tratar ese tema con él. Papá, ¿cómo estás? Ya tienes 72 años, ¿verdad? Y entonces le digo, papá, perdón, tenemos que hablar de esto porque pues tú estás allá en la Ciudad de México y si algo te pasa yo estoy acá y pues tú estás viviendo solo. ¿Cuáles son los planes? ¿Tienes algún lugar que hayas comprado para cuando fallezcas, que se te entierre? ¿Cuál es tu última voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Pero hay veces que no nos gusta pensar en eso. Y es parte de yo demostrarle amor a mi familia. ¿Por qué? Porque nada me garantiza que mi papá vaya a vivir más que yo. ¿Qué tal si yo me muero ahorita y mi papá sigue con vida? Pero por lo mismo a mí me toca pensar con respecto a mi familia. ¿Le estoy dejando deudas a mi esposa? Ya pensé qué es lo que quiero hacer porque me he encontrado que dentro de la tristeza de perder a alguien, todavía está el montón de papeleos que tienes que lidiar, ¿no? Uy, pues es que nada más nos dejó pura deuda y pues me ha tocado tristemente ministros en el evangelio que cuando fallecen, pues la esposa se viene enterando de un montón de deudas y entonces la viuda tiene que pedirle ofrenda a la congregación porque pues no había dejado nada listo, nada preparado, los papeles de la iglesia todos así que no se sabe quién es el que va a hacer esto, quién el otro. Y entonces es parte de mi responsabilidad, si es que quiero amar y reflejar amor a mis seres queridos, el hacerme responsable de dejar todas mis cosas en orden. Dios le dijo a Ezequías, uno de los reyes de Israel, le dijo, pon tu casa en orden porque ciertamente vas a morir. Y entonces a él Dios le permitió eso. A mí Dios me dice, pon tu casa en orden. ¿Qué es lo que tengo que poner en orden? ¿Ya tengo algún testamento? ¿Tengo algún seguro de vida? ¿Voy a dejar a mi esposa, a mi esposo con deudas? Son cosas que no nos gusta hablar, pero hasta ahorita no me ha tocado nadie que no fallezca. Todos han fallecido, Cristo no ha venido y todos vamos para allá. Entonces, si quiero reflejar amor a mis seres queridos, tengo que empezar a pensar que batallen lo menos posible, que no estén tronándose los dedos. Tengo que decidir para que ellos no se... me tocó el caso de una familia donde el papá estaba con una máquina porque ya
ya él solo no podía sobrevivir y un familiar quería que lo desconectaran porque estaba sufriendo y el otro familiar no, ¿cómo vamos a matar a mi papá? Y dentro del dolor de tener al papá en esa condición se estaban peleando entre ellos. Eso se hubiera resuelto si el papá hubiera dejado en su testamento qué es lo que él quería. ¿Sabes que puedes hacer todo eso? Todos esos trámites, el decir, bueno, si yo llego a quedar en estado de coma, esta es mi voluntad, que me desconecten o no me desconecten, o que donar mis órganos, no donar, porque luego la familia empieza a pelearse. Pero todos esos temas reflejan amor, aunque no nos gusten. El que cómo voy a dejar a mi familia que todavía del dolor de que me están perdiendo tienen que estar lidiando con esas cuestiones. Te lo digo con mucho amor, tenemos que pensar en eso. Y entonces 41, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas por tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nos vamos sintiendo muy santos, muy puros, que hacemos las cosas muy bien, comúnmente es porque nos estamos comparando con la gente que es pecadora como nosotros. Dios nos va a juzgar no con respecto a cómo nos portamos los unos con los otros, si había uno más pecador que el otro, nos va a comparar con Jesucristo. Entonces, pues yo pudiera decir, yo soy bien bueno, no, malo Hitler, no, malo Saddam Hussein, ¿verdad? Que mató un montón de gente, no, yo no. Pero Dios no me va a decir cómo te portaste con respecto a Hitler, me va a decir cómo te portaste con respecto a Jesucristo. Y allí sí, ¿verdad? Entonces, lo mejor es amar a los demás, porque dice que con la medida que yo mida, voy a ser medido. Tener misericordia, tener amor para con los demás. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Ya terminé. Estos temas es para que te des una idea de lo que se va a tratar esta serie que se llama Amando a mi prójimo. Esta serie va también a analizar por qué muchas veces nos cuesta trabajo amar. No solamente es hacia los demás, sino es analizarme a mí mismo. Y déjame comentarte, uno de los temas que tuve que estudiar y entender es que me cuesta mucho trabajo amar cuando estoy desconectado de Dios. Y te lo digo porque lo tuve que descubrir y salir de la negación. A pesar de que soy pastor, me di cuenta que estaba vacío. Y que vacío con respecto a emocionalmente, estaba agotado. ¿Y cómo te afecta estar agotado emocionalmente con respecto a amar a los demás? Este tema va a ser uno de los que voy a decir, o que voy a platicar contigo. ¿Cómo analizar cuando estoy agotado emocionalmente? ¿Y qué puedo hacer para salir de ese agotamiento? Porque cuando yo estoy mal, aunque quiero amar, no puedo. Todo me causa irritación. Es así como querer manejar un carro cuando no tiene gasolina. O te gustaría amar cuando estás teniendo un tanque de oxígeno y estás sintiendo que el oxígeno se acaba. No surge mucho el amor, tiro uno de manotazos porque lo que quieres es sobrevivir. A veces esa actitud tengo. Me siento que me estoy ahogando, que me estoy muriendo y no me surge el amor hacia los demás. Eso es uno de los temas que vamos a estar estudiando en estas próximas 6-7 semanas. Te invito a que inicies este año aprendiendo de Dios, porque el amar va relacionado. La felicidad es una decisión, pero mucho de tu felicidad va a aumentar o va a disminuir en base a cómo te llevas con los demás, qué tanto los amas. ¿Te ha pasado alguna vez que estás bien contento y llegas a casa y te encuentras que un pleito de esos sabrosos y al rato ya que discutiste terminas? Perdí todo el gozo que traía, toda la felicidad, hasta me siento cansado. ¿No te ha pasado? Bueno, nada más a mí, pero a mí me ha pasado que el día iba muy bien y un broncón que tuve, no les digo con quién, ¿verdad? Pero termino hasta cansado emocionalmente y digo, wow, no cabe duda que el amar a los demás va a determinar mucho de cómo amo, de cómo disfruto la vida. Estando solo se disfruta muy poquito. No sé si en estas fiestas pudiste experimentar eso, de que pues cuando compartes la comida con otras personas en armonía, todo sabe mejor. Bueno, de
eso vamos a estar hablando en estas semanas. Te pido cierres tus ojos y Dios está aquí no para poner el dedo en la herida. De hecho, Él nos deja con su ejemplo cómo lo debemos de hacer, pero Él nos dice que Él nos va a ayudar. Él nos ayuda y dijo: conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador y Él les enseñará y les recordará todo lo que han escuchado de mí. Así que Jesús sabe cuán difícil es, y Dios tan perfecto nos dejó al Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar y nos va a recordar. Así que en esta hora Dios está aquí. Si tú nunca lo has recibido y te sientes cansado emocionalmente, te sientes que no puedes amar de esta manera que estamos viendo, Dios dice: tú solo no puedes. Es por eso que yo te quiero ayudar. Y en esta mañana, si tú no has recibido a Jesús como Salvador, en esta hora lo puedes hacer con la actitud de tu corazón de decirle a Dios: te invito, pasa, sé tú aquel que me enseñe, sé tú aquel que me dé esta sabiduría que estamos leyendo para poder contestar, para poder reaccionar ante la gente difícil de soportar. Dice la palabra que con que tú me invites, con que tú le digas a Dios: ven, reconozco que eres hijo de Dios, reconozco que he pecado, que he cometido errores. Dice la palabra que si tú te arrepientes y le reconoces, Jesús viene y habita en ti, y entonces eres hijo de Dios, eres familia de Dios. Y si tú has hecho esta oración, esta petición a Dios, y le has dicho: Señor, yo quiero ser parte de tu familia, me arrepiento y te pido que entres a mi corazón, en esta hora dice Dios que tú ya eres parte de la familia. Tal vez llevas ya tiempo de ser parte de la familia de Dios, así como yo, pero aún así te cuesta trabajo el amar a los demás. En esta hora es un muy bueno objetivo de año nuevo, que le pidas a Dios: ayúdame a amar a los demás, ayúdame a amarte a mí mismo, ayúdame a amarte a ti, Señor, porque el amar es algo que se encuentra de nuestra naturaleza. Dios dice que Él es amor y que por lo mismo, si yo no estoy conectado con Él,
Señor, que tú nos permites. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de escuchar tu mensaje, de levantar nuestras manos, de decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas a diario, en nuestro caminar. Señor Jesucristo, gracias también porque nos estás permitiendo empezar un año más, Señor, con ánimo, empezar un año más con gozo, Señor, porque sabemos que el día de tu venida está más cerca todavía. Ahora te pido, Señor, que tú nos despidas no de tu presencia, sino de este lugar,
que donde sea que no sea nuestro destino, Señor, que vayamos a compartir con la familia, con amigos, que tú estés en medio de nosotros, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que tengamos una semana bendecida, y que si es tu voluntad que podamos regresar el día jueves, Señor, para una vez más alabarte y bendecir tu nombre, que así sea. Y la iglesia del Señor dice: estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.